Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, les desea su obispo, Monseñor José Clavijo Méndez, desde este su programa Palabras del Pastor, en su emisora diocesana Radio Piragua. Me es grato reencontrarme nuevamente con ustedes, queridos amigos, y pasar juntos estos minutos de reflexión preparándonos para la venida del Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestra patria Colombia y a nuestra región Caribe, con su venida a Cartagena. Qué alegría también estar a propósito y preparándonos para esta venida de aquel que viene a confirmarnos en la fe y a hacer renacer en nosotros la esperanza. Encontrarnos precisamente reflexionando, repasando, profundizando en la fe, en la esperanza y en las otras características propias de la vida cristiana que precisamente viene el Papa a reforzar en nuestra vida. Vamos como siempre a dar inicio a nuestro programa de hoy con la oración que en todo Colombia se está haciendo para la venida del Santo Padre, la oración nacional de visita apostólica del Santo Padre a Colombia, en la cual oramos por las intenciones, fundamentalmente por la salud, por la inspiración del Espíritu Santo, por el discernimiento, para que el Santo Padre, desde su fe, pueda ayudarnos a levantar el país, a reconstruirlo, a reconstruir nuestra sociedad, a reconstruir nuestras familias y en cierto modo también a darle una nueva vitalidad a nuestra iglesia. Vamos entonces a disponernos para la oración y que esta oración nos ayude a tomar conciencia del valor tan grande de esta visita y nos prepare también, nos ambiente, nos motive para acoger con avidez todas las enseñanzas e instrucciones que el Santo Padre nos deje y nos inspire los caminos para llevarla a la práctica. Oremos. Pero al final, solo al final, la iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino, y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco, y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo Resultó tan rico este cuarto encuentro, o cuarto tema, que nos tocó dedicarle 3 encuentros. Hoy es el tercer encuentro. Habíamos ya en los 2 encuentros anteriores, primero habíamos hecho un repaso de lo que significa la esperanza como virtud cristiana y lo que la esperanza aporta desde la fe y desde la vida de Dios a nuestro mundo. En nuestro mundo también se da una esperanza, no necesariamente cristiana, pero toda la gente dice la esperanza es lo último que se pierde. Y de hecho hay muchas esperanzas en nuestro mundo y junto con tantas esperanzas también hay tantísimas esperas. Una de las características del hombre es esta capacidad para esperar. Cuando se pierde esta capacidad entramos en la desesperanza y muchas veces en la desesperación.
que es peor, que es ya el extremo cuando se nos confunden las cosas, cuando entramos como en un remolino, en un torbellino que nos va llevando hasta el fondo, y si no estamos agarrados a la roca de la fe, pues nos podemos morir tragados por este voraz torbellino de la desesperación. La situación en nuestro país no es para desesperarnos, es grave, pero aún queda mucha esperanza, y desde la fe mucha más, y por eso nuestra confianza, nuestra expectativa por las enseñanzas del Santo Padre, porque con toda seguridad que va a afianzarse esta esperanza, y con la esperanza la capacidad, la iniciativa y la creatividad para construir un país realmente nuevo que se levanta de sus propias cenizas. Y veíamos también en la Sagrada Escritura lo que significa la esperanza. Textos valiosísimos que solamente hemos mencionado, hemos leído algunos de ellos, y precisamente para este nuestro tercer tema, pues vamos igualmente a volver a leer el tema de la palabra de Dios que ya habíamos leído, pero que vale la pena que volvamos a releer, porque realmente tiene mucho significado para nuestra vida. Pero antes de leer nuestro texto bíblico, recordemos estas enseñanzas del Papa Benedicto brevemente, que veíamos desde el punto de vista práctico en el encuentro anterior. ¿Y por qué desde el punto de vista práctico? Porque son ejercicios posibles, realizables, para reavivar y hacer renacer en nosotros la esperanza. Hablábamos entonces de la oración, de una oración hecha con la inspiración que nos dan los salmos y la Sagrada Escritura en general, y dentro de la tradición de oración de la Iglesia. Otro ejercicio práctico es, como todos tenemos sufrimientos, unos más grandes, otros más pequeños, nuestros sufrimientos se convierten en un camino de esperanza. Todo lo contrario de lo que de pronto nos enseña el mundo hoy, que el hombre no debería sufrir, y por tanto cuando hay sufrimientos el hombre entra en la desesperación. Y este principio es terrible, porque ¿qué hombre que haya en este mundo no pasa por sufrimientos grandes y pequeños en el transcurso de sus días? De modo que no es posible decir el hombre no debería sufrir, y si sufre está perdida toda esperanza. El principio cristiano nos enseña a decir el sufrimiento hace parte de la vida, es inevitable, y por tanto se constituye en un camino de esperanza. Y finalmente decíamos que precisamente por la perspectiva del juicio final en el que todos, o al que todos seremos convocados, este juicio final, que es como el examen final de nuestra vida, de alguna forma nos mueve, y ojalá no solamente por un temor a no pasar el examen, sino sobre todo porque es un juicio hecho en el amor. Y cómo desde ese juicio, y ante la perspectiva de ese juicio, precisamente somos impulsados a mantener la esperanza de que en este juicio seremos realmente valorados, y se valorará nuestra fe, y nosotros habremos hecho de nuestra vida una correcta preparación para enfrentar ese justo juicio de Dios. Pero tal vez, aunque no es difícil orar, sí es un poco difícil. Hablábamos de la oración como combate. Tal vez no sea tan fácil orar. Tal vez a alguien no le resulte tan fácil ni tan espontáneo aprovecharse de un sufrimiento para fomentar la esperanza. Y tal vez esa perspectiva del juicio no esté tan presente a lo largo de nuestra vida. Por eso la pregunta que corresponde a este tercer tema sobre la esperanza es: ¿cómo sembrar esperanza en nuestros corazones? Cómo sembrar esperanza sería como la antesala, la preparación del terreno para la oración, la preparación del terreno para el ofrecimiento de los sacrificios y de los sufrimientos, y la preparación del terreno para hacer de nuestra vida una preparación para el juicio al que Dios nos va a convocar y llamar. Porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz, pero al final, solo al final. En este momento histórico de nuestra nación, el Papa Francisco llega como un sembrador que sale a sembrar, a esparcir la semilla del Evangelio, a sembrar en nuestros corazones la esperanza. Acojamos las palabras y mensajes del Papa con cariño, con aprecio, y cuidemos esa semilla para que germine, crezca y dé abundante fruto. Yo quisiera haber tenido más tiempo para que leyéramos y fuéramos estudiando los documentos que ya ha escrito el Papa en sus 4 años de pontificado. Desafortunadamente el tiempo no nos da para esto, pero sí que valdría la pena, aquellos que puedan hacerlo, ir leyendo algunos de esos documentos. Evangelii Gaudium, por ejemplo, que es riquísimo en sugerencias sobre el camino evangelizador. Y desde el seno de nuestras familias, por ejemplo, volver a leer
Amoris Leticia, desde la visión y desde la vivencia de familia que cada uno de nosotros tiene. ¿Cómo nos enriquecería? Y no se diga en relación con el mundo y la creación su encíclica sobre la ecología, Laudato Si. Pero además de pues hay muchos otros textos más breves, las catequesis que pronunció como preparación al sínodo de la familia, muy importante porque ahí tocó el tema de la fe y de la transmisión de la fe, que toca de cerca las realidades de nuestra familia. Y tener conocimiento de esos documentos nos ayudaría a comprender mejor lo que él en discursos breves, porque serán breves, nos dirigirá en cada uno de los encuentros que tendremos en las 4 grandes ciudades del país que él visitará. En medio de tantas sombras que van apareciendo y parecieran cubrir toda nuestra realidad, nos alegra inmensamente poder tener una mirada de fe y descubrir el amor de Dios que nos impulsa a mantener viva la esperanza. Entre otras muchas semillas de esperanza, agradezcamos a Dios la religiosidad de nuestro pueblo, que se manifiesta en las fiestas patronales, en las procesiones, en las peregrinaciones, en las devociones diversas, ciertamente merecedora de una gran purificación, pero que en el fondo subyace una profunda experiencia de fe, y eso es valiosísimo. Y nuestro pueblo ha mantenido siempre una esperanza, aún en los momentos más críticos, precisamente cuando se dirige a la imagen sagrada, cuando va a la misa, cuando participa en un momento celebrativo. Desde su religiosidad, de pronto no tan profunda, tan profundamente llena de fe, pero una religiosidad muy sincera. Este es un don que nosotros no podemos desaprovechar en la evangelización. Esto nos lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. En esta religiosidad resalta el amor a Cristo sufriente, al Cristo crucificado y a la Madre bendita de Jesucristo. La veneración a los santos, un amor muy sincero al Papa y a los pastores y a la Iglesia. De modo que este elemento de la religiosidad nos ayudará a sembrar esperanza en nuestros corazones y sobre todo cuando a esa profunda vivencia religiosa de nuestro pueblo le podemos inyectar la palabra de Dios y le podemos inyectar una caridad vivencial, una caridad fuerte como expresión de la fe, pues esta religiosidad se hace un fuerte componente de la esperanza. En consecuencia, la visita del Papa nos anima a ser al mismo tiempo campo en el que sembramos la esperanza y colaboradores de Dios para sembrar en nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos semillas de esperanza. Es importante que en cada parroquia y cada uno de nosotros desde nuestra parroquia vayamos mirando desde ya cuál será aquel campo en el que nosotros vamos a sembrar la esperanza, porque sin duda la visita del Papa y sobre todo sus enseñanzas y sus gestos nos van a dar muchísimos elementos pedagógicos para comenzar a sembrar la esperanza. Y la esperanza está cargada de futuro, de un futuro promisorio, porque precisamente la palabra esperanza se refiere a lo que esperamos, es decir, a lo que todavía no ha llegado, y por tanto tiene una gran perspectiva de futuro y de realización futura. Y por eso en ese futuro están nuestros niños y nuestros jóvenes, parejas jóvenes, familias jóvenes, jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios, jóvenes que estudian la secundaria, adolescentes y niños, son todo ese futuro. Y ese es un futuro de la fe, si nosotros les sabemos inculcar desde ya estos valores precisamente mediante la transmisión de la fe, tanto en la familia como en la comunidad cristiana, como en la parroquia. Cuando digo la comunidad cristiana me refiero a esa pequeña comunidad a la que muchos pertenecemos aún de una manera informal. La pequeña comunidad de la cuadra, la pequeña comunidad del número amplio de personas que nos frecuentamos y que frecuentamos nuestras familias y que podemos ser, desde esta perspectiva de la visita del Santo Padre, sembradores de paz y sembradores de esperanza. Recordemos aquellas palabras que dijo el Papa: no nos dejemos robar la esperanza. Bien, pues quisiera, porque al fin terminé embolatando el texto, quisiera que leyéramos de nuevo aquel texto de la carta a los Romanos. Ven a abrazarme y perdonar. No vayas triste. Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros.
pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Así serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Se nos habla en primer lugar en el texto de que la humanidad desea ansiosamente ser liberada, espera ansiosamente. Es una espera ansiosa de liberación. Así le veía San Pablo. Recordemos que habíamos dicho que hasta el capítulo 7 San Pablo se había encargado de descubrir en la carta a los romanos y de describir toda esa situación dramática, terrible, que significó la introducción del pecado en el mundo y sobre todo en el hombre, pero que afectó a toda la creación. Es decir, el pecado fue un desastre, el pecado, nos lo dicen estos capítulos del 1 al 7 de la carta a los romanos, el pecado fue una verdadera tragedia, porque es que destruyó las relaciones del hombre con Dios, las acabó, las aniquiló, destruyó las relaciones del hombre con su semejante. Ya no era posible la comunión en el pecado, que se traduce en actos de egoísmo. Es absolutamente imposible la comunión. No existe sino la rivalidad como elemento. Y eso es lo que hemos vivido en nuestro país. Esa rivalidad, esos odios, esos deseos de venganza porque me hizo, y si me hizo yo también le voy a hacer. Hemos vivido de eso y hemos manejado un lenguaje terrible en este sentido. Y así nos hemos levantado generaciones y generaciones de colombianos. Y precisamente como en una gran contradicción. Por eso es que hay que reavivar la fe y la esperanza, porque es contradictorio que hablemos de un país católico, de un país cristiano, con una mentalidad de revancha, de venganza, de rivalidad, de rencilla. Imposible, eso no compagina. Y luego en el capítulo 8 comienza San Pablo a hablarnos de una nueva perspectiva, precisamente con la venida de Cristo y el envío del Espíritu Santo. Entonces dice, la salvación es en esperanza. Eso es lo que nosotros esperamos, ser salvados por nuestro Señor Jesucristo. Esperamos la salvación. Esperamos la salvación porque vemos los efectos del pecado en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra misma persona. Abrir nuestro corazón a Cristo, al amor de Dios manifestado en Cristo, como nos dice precisamente este capítulo 8 de la carta a los romanos. Y al final del capítulo 7, que culmina con un himno con el que precisamente introduce este capítulo 8, nos dice, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios que sea manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor? Bueno, hemos finalmente concluido este tema de la esperanza. Ante la proximidad de la visita del Santo Padre en nuestro país y a la luz de esta reflexión de estos 3 temas que hemos tenido sobre la esperanza, digamos algunos elementos que nos pueden ayudar en nuestra preparación, en una mejor preparación. Y damos las siguientes sugerencias. Dialogar con los niños, los adolescentes y los jóvenes sobre la virtud de la esperanza. Preguntarles y ayudarles a entender estas virtudes, porque hay muchos jóvenes sin esperanza. Y a esto pues ayuda mucho el hecho de que un joven se encuentra, que estudia, pero se pregunta, ¿y de qué me sirve todo lo que estudié? ¿Dónde voy a encontrar trabajo? ¿Dónde voy a encontrar realización? Para muchos jóvenes esto les siembra en su corazón un pesimismo muy grande y unos pocos deseos de trazarse metas, ¿para qué? Si no hay dónde, no hay cómo, ¿seguro? Entonces, pero si ya el joven no tiene esperanza en su corazón, menos va a ser posible, porque se vuelve más problemático y más difícil encontrar la solución a estas situaciones. Una vez que hablemos con ellos de la esperanza y ellos capten qué es la esperanza, entonces podemos con ellos, en un sencillo diálogo, en el que incluso podemos echar mano de todo esto que hemos dicho aquí, la fe, la esperanza, la presencia de Dios, el volver a Dios, para tratar con ellos temas, el tema fundamental. ¿Qué podemos hacer, o qué pueden hacer ellos, los jóvenes, junto con nosotros, para construir un país en el cual ellos mañana, como señores, como líderes, como gente que está trabajando en el mundo, y nosotros ya habremos pasado
o estaremos pasando, pues ellos puedan construir un país honesto, justo, reconciliado y en paz. Qué bueno que ellos se vayan trazando estas metas, junto con nosotros necesariamente, pero que ellos las asuman. Otra cosa que podemos hacer para irnos preparando es colocar actos positivos que ayuden a cultivar la esperanza. Nuestros actos son positivos. Ningún acto de deshonestidad, ningún acto de corrupción, ningún acto de injusticia en estos días. Estar muy vigilantes. Y si hay algo de deshonestidad en lo que ya estamos metidos, por ejemplo, que hay contrabando en el agua o en la luz en la casa, o que estamos o manejamos un negocio que no es del todo claro, o que cometemos injusticia en el pago a las personas, por ejemplo, ir como reparando esas cosas diciendo, no, va a venir el Santo Padre y no me puede pillar así, y yo voy a ver cómo pongo actos positivos allí donde a lo mejor me he acostumbrado a no ser tan positivo. Y luego ser muy acogedores en nuestro trato con los demás, cambiar nuestro trato con los demás y nuestras referencias a los demás. Antes de concluir, vamos a dirigir algunas oraciones a Dios nuestro Señor. Yo pronuncio la oración y ustedes allá en silencio, o si quieren en voz alta, nadie se lo impide, podemos decir: Señor, regálanos el don de la esperanza. Te pedimos, Señor, por nuestro país, para que a pesar de nuestras dificultades y retos, no perdamos la esperanza de construir una Colombia en paz, justa y reconciliada. Señor, regálanos el don de la esperanza. Por los que estamos reunidos, para que seamos sembradores de esperanza en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro ambiente de trabajo. Después de terminado el programa, pueden ustedes seguir un ratico ahí en presencia del Señor y hacer otras oraciones, formularlas. Si están en grupo, en familia, pues aprovechar para rezar un poquito en familia. No tiene que ser largo, unos 5 minuticos más. Y si están solos, pues mucho más fácil. Continuar haciendo algunas oraciones, luego ya cuando hayamos cerrado nuestro programa. Y vamos a concluir entonces con la oración por la visita del Papa a nuestra región Caribe, en Cartagena. Ven con nosotros. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Queridos amigos, muchas gracias de verdad. Ha sido muy grato vivir con ustedes estos minutos de nuestro programa y haber hecho esta preparación y haber profundizado durante 3 días en el tema de la esperanza, que ojalá nos ayude. Y con estos ejercicios prácticos que hemos dejado al final, pues todavía mucho más logremos cultivar en nosotros y sembrar en los otros la esperanza. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esté con ustedes, esté en sus hogares, esté con sus familiares enfermos. Los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.